Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre todos los que nos están viendo y escuchando, Señor. Inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, oh Virgen gloriosa y bendita, e ilumínanos con la gracia de tu llama de amor. Amén. Muy bien, mis queridos telamigos, hemos oído algunos testimonios a lo largo de estos años de las experiencias que Dios ha permitido a partir de la muerte de muchas personas. Yo tuve una experiencia cuando tuve la cirugía del corazón, pero no vale la pena. Hemos oído a nuestra querida Gloria Polo, su viaje al infierno, la odontóloga famosa. Hemos oído a nuestra psicóloga Sandrita, su viaje al purgatorio, el juicio, todo eso del regreso. Yo he oído muchas veces testimonios de gente que ha estado en el más allá. En el libro de las voces del más allá, que recientemente publiqué la 9ª edición, es realmente impactante los viajes al cielo, al purgatorio, al infierno de Santa Teresa de Jesús, de Fanny Moiseyeva, la mística rusa, de Santa Faustina Kowalska, que va al cielo, al purgatorio, al infierno, Ana Catalina Emery lo mismo, cielo, infierno y purgatorio. Hoy que hay algunos teólogos de esos herejes que niegan el purgatorio o niegan el infierno, o dicen, como el padre Bon Baltasar, otro teólogo hereje que escribe muy bonito, que el infierno está vacío. Yo diría que está lleno y que ya el cupo se ha excedido, como decía Olivita, la vidente famosa colombiana, que estaban cayendo los niños al infierno, y muchos sacerdotes, no soy yo, fui Olivita, y lo mismo Sor Josefa Menéndez, también ve las manos de los sacerdotes en el infierno que brillan por haber consagrado. San Juan Bosco también, la experiencia que tuvo con el infierno y también con el purgatorio, en ese compromiso que hizo con un seminarista cuando estaba de que viniera a visitarlo, y vino a visitarlo. Son numerosísimas las experiencias, y hay una cosa muy curiosa. En estos días estuvo aquí Jesús de Marinilla, que estuvo en el infierno, y el Señor le da unos dones muy especiales. Hoy tenemos una querida amiga, ¿no? Adriana Acero. Yo creo que uno necesita un poco de acero para tener 2 viajes y 2 muertes. Tuvo una muerte muy joven y otra menos joven, ¿no? Todavía es joven, pero pues a las señoras uno nunca les dice que son viejas, porque la Biblia es muy caritativa, dice que los hombres son viejos y las mujeres son de edad avanzada. La caridad de la misericordia de la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, es el chiste del día. Bueno, Adrianita, bienvenida. Gracias, doctor. Bienvenida. Cuéntanos la primera vez que estuviste muerta y cuál fue tu experiencia. Te escuchamos. Muy bien, doctor, gracias. Fue una experiencia bastante enriquecedora desde el concepto espiritual, porque yo tenía 13 años, estábamos en un grupo bastante grande de adolescentes en un paseo, y de un momento a otro pues tuve un impacto bastante grande. Fue un golpe. Un golpe, sí. El golpe lo tuve a nivel del coxis, entonces yo caí encima sobre una piedra y la piedra se enterró en el coxis. Entonces en ese momento yo caigo al piso, boca abajo, y empiezo a mirar cómo la montaña empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y yo caigo, y pues las personas que me acompañaban en ese momento no fui capaz de avisar, y empiezo a tener un profundo dolor. Claro, me enterré la piedra en el coxis, entonces el dolor fue tan grande que poco a poco me fui yendo, hasta que llegó un momento en que ya perdí toda conciencia. La primera experiencia que tuve, o sea, la primera sensación que tuve fue la de un sueño como profundo, y empiezo a ver y a estar en todos los lugares donde había vivido durante esos 13 años en retroceso. Lo había leído en alguna vidente famosa
que murió, que uno va visitando cada lugar que tuvo en la vida. Sí, doctor, y es cada así. acontecimiento. Es así, precisamente estuve en el colegio, después fui en retroceso, tuve 8 años, 7 años, vivencié nuevamente mi primera comunión, seguí hacia atrás, estuve en la cuna, después ya me veía mucho más pequeñita, hasta que llegó un momento en que viví algo maravilloso, que es como una explosión de estrellas, que es cuando me meto en el vientre de mi madre. Es la vida, ¿no? Es una explosión de vida, porque a partir de ese momento es como el momento de la fecundación. En el momento de la fecundación Maravilloso. viene una lucecita, dice Gloria Polo, que se coloca ahí entre el esperma y el óvulo, y estalla la vida porque Dios pone su espíritu en el hombre. O sea que ese cuento de las mujeres de que este cuerpo me pertenece, no, y la criatura no le pertenece a Dios, que puso ahí la vida, puso el espíritu. ¿Sí? Ahí en es. esa chispa divina, claro, entro yo en el vientre de mi madre, y después de allí ya dejo mi cuerpo, toda esa parte física que pues nos acompaña permanentemente, y empiezo a ver y a sentir que voy llegando a un lugar supremamente lleno de luz. Lo primero que veo es al Espíritu Santo, veo una paloma, y sobre esa paloma me poso yo, o sea, es como si estuviera yo como jinete, y la paloma empieza a subir y a subir y a subir y a subir, y yo veía cómo las nubes van pasando y van pasando, la misma sensación que ves cuando vas en un avión. Entonces seguí subiendo, subiendo, hasta que llegó un momento que llegué a un lugar maravilloso. Era un lugar muy, muy extraño, en el sentido de que pues se sentía una inmensa paz. Vi como mi abuela, que ya había fallecido, y algunas personas que habían tenido algún tipo de relación en mi vida, que ya estaban fallecidas, fueron las que me recogieron y las que me acogieron. En ese momento, entonces, veo cómo este sitio es un mundo como este, doctor. O sea, es un mundo donde hay infinidad de almas, todos conservan su cuerpo. La misma imagen las del mismas cuerpo. características con las que tuvieron vida, el mismo cuerpo que tuvieron en vida, pero pues igual ya no existe la materia. Entonces tú vas, y es un mundo, cada ser de estos está haciendo una labor específica, van en mucho silencio, en un recogimiento profundo. Se siente como cuando uno tiene una gran nostalgia de dejar algo o de no haber podido alcanzar algo, que es muy, muy significativo para uno. Este es el purgatorio, no es el paraíso. Es el purgatorio, claro, sí. Es un mundo como este. Después del juicio particular, vieron la luz y quedan con esa nostalgia de querer ese amor y esa luz volverla a ver. Es la nostalgia de Dios. La nostalgia de Dios que se percibe en estos seres. Ellos van y vienen, cada uno tiene una labor específica. O sea, como es un mundo como este, no es que llegamos... Pero estuviste en un purgatorio arriba, porque el de abajo es con era candela y todo. Un purgatorio muy próximo porque a salir. Este lugar es un lugar pues donde se ve mucha luz, se escuchan muchos acordes como de violines, pero sin embargo lo más impactante es la expresión de las almas que están allí, porque están en profundo recogimiento y con la esperanza de salir de allí. O sea, es una fuerza que les impulsa a orar, y cada una, lógicamente, pues de acuerdo a lo que haya sido su vida, pues también ellas van sintiendo ese pesar y esa nostalgia de no poder estar todavía bajo la presencia de Dios Padre. Dicen los santos que hay 3 estratos de purgatorio. El de abajo es parecido al infierno, con demonios y fuego y todo. Hay un intermedio muy oscuro donde están esos que se creyeron tan buenos y tan piadosos, y con todos esos defectos de carácter, de no haber amado, de no haber servido, de no haber hecho nada útil en la vida. Y el de arriba, que son los
los que ya van a salir, ya es el que la Virgen visita, ¿no? Sí, en ese momento fue una experiencia muy linda porque yo no me quedo allí, sino que sigo subiendo y subía y subía y subía, y a medida que iba aproximándome más a un sitio absolutamente maravilloso, indescriptible, con las palabras como persona, como humana, no podría describir tanta grandeza, y empiezo a subir y a subir y a subir, y de un momento a otro me encuentro frente a la presencia de un ser maravilloso que después con el tiempo logré comprender que era el Señor de la Misericordia. En ese momento es tanta su amor, su transparencia, que como que los ojos humanos, describiéndolo desde lo humano, no alcanza a percibir tanta belleza y tanta perfección. En ese momento salen de su corazón dos grandes rayos. Eran tan fuertes los rayos de luz que me envolvían y envolvían el lugar. A partir de ese momento, entonces, claro, yo me siento un ser demasiado pequeño, sensible, y me envuelve esa gran luz. En ese momento, el Señor de la Misericordia saca de su mano una llave y me la coloca en la mano. Se queda mirándome, su mirada, una mirada absolutamente perfecta, llena de amor, de misericordia, y cierra mi mano y me dice: aún no es el momento, tienes que regresar. Lógicamente te sientes allí muy bien, no quieres salir de ese lugar, no quieres regresar. Lo mismo que Sandrita Ortiz, la psicóloga, no quería volver, pero era tanta la luz y tanto el amor que se le olvidó de sus hijitos y de todo el mundo. ¿Sí? En ese momento ya uno no tiene ningún contacto con la tierra, sí, ni con sus seres queridos, ni con las personas que, o sea, estás en un estado de tanto amor y de tanta perfección, porque esa perfección te la irradia pues la luz de Dios, ¿no? Que en ese momento se hace presente y visible. Entonces empiezas a luchar frente a querer quedarte ahí y al hecho de que tienes que regresar. El Señor, en su infinito amor, me va diciendo: aún no es el momento, regresa, y me va con sus manos, va haciéndome toda la fuerza para que yo regrese, ¿no? Y yo hacía un gran esfuerzo para no irme de ese lugar. Después de allí, entonces voy bajando y nuevamente voy llegando al sitio donde inicialmente encontré pues a mi abuela y algunas personas que habían tenido que ver pues en la vida de barrio, de mis padres, pero ya veo que tengo que seguir bajando, y hay una fuerza muy grande que me atrae nuevamente a tener posesión de mi cuerpo. Cuando ya voy descendiendo, veo mi cuerpo tendido, y la sensación es una sensación demasiado dura, demasiado fuerte, porque en la medida que te vas aproximando a la tierra, como que sientes una pesadez. Ya no te encuentras con la parte física de las personas que te están auxiliando en ese momento, sino que ves monstruos completos, doctor. Es una cosa impresionante, sientes un gran miedo. Claro, porque está viendo el alma de las personas, no solo el cuerpo físico, sino el alma, y el pecado nos hace como unos monstruos, pues. Efectivamente son monstruos, o sea, cuando a veces en el día a día vas por las calles y ves los grafitis y ves toda esta cantidad de simbolismos, te das cuenta que son los demonios. Son demonios que están absolutamente representados en diferentes partes a través de las pinturas, de los grafitis, y sientes mucho miedo porque tú no quieres volver a tomar esa posesión de ese cuerpo que tienes, lo ves ahí tirado, ahí extendido. Todos los testimonios que he oído no quieren volver a su cuerpo. Dicen que es muy doloroso ese regreso, ¿no? Duele muchísimo, primero porque es como si tú tuvieras un pedazo de ladrillo que tiene que mandas desde el 10º piso y tiene que encajar precisamente en ese cuerpo que está ahí tendido. El dolor es grandísimo, primero porque es como si te alejaras de Dios,
ves una cantidad de demonios, de cosas horribles en la medida en que vas llegando y vas aproximándote a tu cuerpo. En el momento en que... ¿Demonios en dónde? ¿En la atmósfera? Sí, doctor. Lo que pasa es que uno en ese momento, los ojos humanos no pueden percibir la cantidad de engendros que hay en el ambiente y en las personas. Te cuento, San Bernardo dice que si los demonios se hicieran visibles en la atmósfera no entrarían los rayos del sol. Y lo mismo dijo la beata Ana Catalina de Mérica, que son miles de millones de demonios que cayeron a la tierra, y dice el Apocalipsis, el demonio ha bajado a la tierra con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Y ahora le queda, como decía hoy el predicador, muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, Adrianita, estamos hablando de que los demonios se hacen visibles en la atmósfera, y hoy no hay necesidad de que se hagan visibles en la atmósfera, sino porque están visibles en todas las personas. En este mundo absolutamente corrompido y degenerado y satanizado y lleno de mentiras y de trampas, como vemos en Colombia, todo manejado de esa forma. Sí. Es el demonio que es el padre de la mentira, que viene a robar, matar, destruir, que es lo que dice Juan 10:10. Y tan negado por los nuevos saduceos, que oye uno en los nuevos saduceos en los púlpitos, que niegan los ángeles y los demonios y niegan el infierno, incluyendo a algunos obispos. Estamos en esa crisis, la horrorosa crisis que describió la Virgen de la Salud en la iglesia. Pero no, es muy interesante tu regreso para que después nos cuentes la segunda parte de tu segunda muerte, porque es que fueron esta niña, perdónenme que les diga niña, porque es que dicen que joven siempre es el que es menor que yo, entonces está joven. Entonces, tiene esas dos experiencias, y con la diferencia de edades tiene dos experiencias diferentes, porque en la segunda ya había alcanzado a conocer más del mundo y el pecado y otras cosas, entonces la experiencia es distinta, para que vea ese acumulado de pecado que llevamos, cómo nos hace diferentes. Estaba muy niña, 13 años, ¿no? 13 años, doctor. Bueno, ¿y sí. cómo bajaste en medio de todos los demonios? Bueno, llega un momento en que, lógicamente, en la parte terrenal los médicos están haciendo todo lo posible para volverme a restaurar nuevamente, a restablecer todos los signos vitales y todo, ¿no? Y pero eran monstruos también. Pero resulta que había, dentro de los médicos, tú también ves mucha oscuridad. Es como si tuvieras frente a ti un velo que te cubre, y es un velo demasiado pesado. Sientes, es más, no solamente lo ves, sino que lo sientes, porque es como pasar de una capa a otra, ¿no? Como de una dimensión a otra, pero de una manera es supremamente fuerte. Entonces, primero tú no quieres llegar, yo llegaba a mi cuerpo, bueno, y nuevamente me salía. Normal, porque los médicos son seres humanos y también son pecadores, entonces veías más monstruos. Sí, pues. Veía mucha oscuridad, sobre todo que en la medida en que te vas aproximando a este mundo, pues es cada vez más doloroso, porque es muy, muy oscuro, te da mucha tristeza, mucho agobio, ¿no? Por la cantidad de espíritus malignos que hay y que envuelven el medio. El Papa Pablo VI repitió en 2 discursos antes de morir: el mundo entero yace en poder del maligno, una frase de San Juan que él repitió 2 veces proféticamente, y que sabemos que se está cumpliendo literalmente en la tierra. Los demonios se han ido apoderando de todo, de la música, del arte, de la política, y de la política más de los abogados y de los contratistas hace rato, de mucha gente, de la iglesia, de los sacerdotes, practicando brujería y cosas de todas maneras negando las verdades de fe. Pero ¿cómo fue ese regreso final para que iniciemos la segunda etapa tuya, que es más interesante? Sí, ya llegó nuevamente al cuerpo, yo entraba y salía, y lógicamente hacía mucho esfuerzo por no quedarme en el cuerpo, hasta que por fin ya logran pues que mi cuerpo entrara bien pues no mi cuerpo, sino mi alma entrara en ese cuerpo que estaba ahí tendido, ¿no? Entonces,
Hay algo yo pienso que lo más importante para resaltar de todo esto, doctor, es que definitivamente todo lo que uno haga en la vida, todo, lo bueno o lo malo, en ese momento de la muerte tú lo ves. El juicio es eso. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde se verá todo, dice San Pablo, lo bueno, lo malo y lo feo, todo. Lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, lo bueno, lo malo, o sea, allí sí no podemos decir, doctor, venga, yo le paso un billetico de 50 y páseme este pecadito. No, doctor, usted nuevamente ve absolutamente toda su vida, absolutamente cada una de las cosas que hiciste y que dejaste de hacer. Pero, dependiendo de eso, vas a tener, así como quien dice, un viaje bueno o un viaje malo, porque definitivamente es muy triste ver uno mismo todas las equivocaciones y los errores que cometió en la vida en este momento, cuando ya seguramente no hay nada que hacer, porque algunos no tenemos la misericordia de Dios para que nos pueda dar la oportunidad de nuevamente regresar a este mundo, de regresar a esta vida para poder limpiar cada uno de los errores que uno va cometiendo a través de sus pensamientos, de sus obras, de sus acciones, absolutamente de todo. Bueno, ¿y qué pasó cuando te entraste al cuerpo? Cuando entré al cuerpo, pues ya lógicamente me sentía primero como avergonzada, ¿no? Y muy emocionada, ¿no? Pero estaba muy débil, entonces los médicos me decían, no, es que ya la vimos morir, o sea, no sabemos el por qué usted está aquí, o sea, hemos hecho todo lo posible porque pues ya prácticamente usted no iba a reaccionar de ninguna manera. Resucitó, bueno, bendito sea Dios. Hoy los teólogos inventan palabras, la revivificación, y dicen, man, cantidad de bobadas. La Biblia habla de resurrección. Bueno, hablemos lo que dice la Biblia. Muy bien, Adrianita. Ahora vamos para la segunda. Esa fue a los 13 años. 13 años, ¿La segunda doctor, a sí. qué edad fue? A los 32 años. Uy. Ya había corrido mucho, ya habías estudiado en la universidad y todo. Sí, claro, ya estaba ejerciendo, Estaba ejerciendo, sí. Es trabajadora social. ¿Cómo fue la segunda? Bueno, la segunda, estábamos en era una como actividad muy grande a nivel de deportes y me dio dengue, doctor. Tenía un dengue, entonces... ¿Dengue hemorrágico? Un dengue porque venía pues de tierra muy caliente, íbamos para Villavicencio y en Villavicencio pues estábamos convocadas todas las cajas de compensación en una actividad deportiva muy grande. En Cafán. Sí. Y resulta que me aplicaron una inyección para quitarme la fiebre, para quitarme pues todo el malestar que tenía en ese momento, y cuando me aplican la inyección hago una reacción terrible, me desmayo, me caigo y hasta ahí supe de mí. Pero la experiencia que tuve en ese momento fue bastante fuerte porque salí de mi cuerpo, pero ya no salí de la manera como había salido la primera vez, sino ya me vi como entre un hueco, ¿no? A una velocidad muy grande. El túnel. Sí, a una velocidad grandísima, una sensación de mucha angustia, de mucho desespero, y en ese momento empiezo a ver cualquier cantidad de demonios, de engendros pero terribles, con unas expresiones horribles, y lógicamente pues yo no sabía qué hacer, y en ese momento veo y siento que me atraían cada vez más, pero me atraían hacia abajo, ya no hacia arriba, sino hacia abajo. En ese momento veo a San Miguel Arcángel con su espada, doctor. San Miguel Arcángel empieza la lucha entre las fuerzas del mal y del bien, y empieza a luchar contra todos estos engendros que querían de una u otra manera ya llevarme, porque pues igual a los 32 años había cometido muchísimos errores en mi vida, muchísimos, o sea, de mentira, de no quererse a sí mismo, lógicamente uno joven tiene muchas curiosidades sobre cosas que no son de Dios, y a Dios no se le engaña, doctor, o es blanco o es negro, o es uno de Dios o no es de Dios.
Y resulta que a través de todo eso, pues veo cómo San Miguel Arcángel empieza a luchar con su espada y luchaba frente a cualquier cantidad de engendros. Tú dices una cosa, Epístola de San Juan, capítulo 3, primera, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Hijos de Dios e hijos del diablo. Bueno. Hijos de Dios y hijos del diablo. Bueno, correcto. En ese momento San Miguel me arrebata porque la lucha es terrible, o sea, él y los ángeles de Dios empiezan a luchar. ¿Cómo valdrá un alma, doctor? Valemos muchísimo. Sandrita Ortiz veía, cuando se murió encima de ella, el ángel de la guarda combatiendo contra un demonio. Sí. Decía Sandrita Ortiz. Bueno. Está San Miguel Arcángel y el ángel de la guarda de cada uno de nosotros. Sí. Y vale tanto un alma que empieza esa lucha espiritual. En ese momento yo soy arrebatada por San Miguel Arcángel y me ha sacado de allí y me ha llevado al cielo. Entonces, lógicamente, la sensación después, cuando tú ya estás en este mundo, cuando ya Dios te da la posibilidad de volver y de volver a retomar las cosas de la vida, pues ya empiezas a entender que el amor y la misericordia de Dios son muy grandes, porque somos seres demasiado sensibles a las cosas mundanas, somos demasiado vulnerables. Y un alma vale tanto que Dios en su infinito amor no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos nos salvemos. Pero el mundo está lleno de engendros, el mundo está lleno de demonios que nos están encegueciendo y cada vez nos están alejando más de la presencia de Dios. Hoy mucho más, porque el mundo se erotizó, erótico, sensual, los nuevos pecados son pandemias como el homosexualismo y todo eso. Y además el New Age, ¿no? La gente con la tabla Ouija, con Harry Potter y el yoga y la magia y las cartas y toda esa brujería, que son más de 500 cosas, pues el mundo está completamente contaminado. Hoy es totalmente. El mundo entero yace en poder del maligno, decía Pablo VI citando a San Juan. ¿Y cómo te fue en el viaje? Sigue subiendo. Bueno, en ese momento entonces voy al purgatorio, pero a la parte más baja del purgatorio. Esta vez no estuviste en la tercera. Ya no voy a la parte primera, alta del segunda y purgatorio. tercera, estuviste en la de abajo. ¿Qué dice allá? Las almas en una angustia, en un desespero, en una impotencia, porque de allí ya no puedes salir, doctor. O sea, es muy difícil porque son tantos los pecados y los errores que se han cometido que cada vez te vas absorbiendo más hacia la presencia, pero de Satanás. Ya no estás bajo la presencia divina. Entonces llegas a un mundo totalmente terrorífico, un mundo indescriptible, donde hay dolor, donde hay sed de Dios, diría yo. Sí. Hay mucha sed de Dios y estas almas están totalmente deseosas del amor de Dios y de la misericordia, pero ya no hay nada que hacer. Porque en el juicio lo vieron. Ya no hay nada que hacer, doctor. Entonces, ellas se quejan, ellas sufren, además están condenadas de acuerdo a las debilidades que han cometido en este mundo. Entonces, por ejemplo, si ofendiste permanentemente con la palabra, toda esa angustia y todos esos, ¿cómo les llamaría?, maltratos que reciben a través de la palabra por haber ofendido a Dios. Entonces, ellas sufren muchísimo. Creemos que el cielo, el infierno y el purgatorio están aquí, pero eso no es verdad, doctor. No, eso es existe un cielo, un infierno y un un purgatorio. purgatorio. La gente para poder pecar con tranquilidad. Sí, acá estamos de pasada y es tan grande la misericordia de Dios que nos permite vivir una experiencia en este mundo, pero con el solo fin y con el único propósito de que seamos salvos, de que vayamos a la presencia de Dios donde nunca debimos haber salido, como almas y como... Nos trajo aquí para ser santos. A ser santos, doctor. Sí. Eso es, nos llama a ser santos. Y la gente olvidó, Benedicto decía en una entrevista que hoy los curitas predican lo penúltimo y no lo último. O sea, cielo, infierno, juicio, purgatorio,
no lo quieren predicar. Sí, eso es cierto, es cierto. Bueno, ¿y cómo te fue en ese purgatorio que la gente hace todo lo contrario de lo que hacía en la tierra? Es decir, los reyes y los gobernantes y los que están en el purgatorio le sirven a los esclavos, hacen todo al revés, ¿no? El padecimiento es muy grande. Sí. O sea, el padecimiento de las almas, porque nosotros acá dejamos el cuerpo, doctor, pero nuestra alma y nuestro espíritu continúa y es el que va a estar frente a la presencia de Dios. Yo pasé esa experiencia. El alma sufre como el cuerpo. Vamos a hacer un paréntesis, otro paréntesis, y ya seguiremos con eso, que es muy interesante, para entrar a la tercera etapa. Muy bien, Adrianita, sigamos lo de estabas en el purgatorio feo, el de abajo. Sí, doctor, allí las almas padecen muchísimo. Es un mundo indescriptiblemente tenebroso y horrible. Yo pienso que el mayor padecimiento es el querer estar con Dios y no poder. Se llama la pena de daño. Pena de daño. Y en el infierno es peor porque saben que nunca podrán verlo. Esta es la pena de daño, que es un tiempo en el purgatorio, unos 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años. Hay gente de 1000 años. Y allá los años son mucho más largos. Bueno, sigue a ver. Los padecimientos son de acuerdo a lo que hiciste en tu vida. O sea, si por ejemplo, una mujer que aborta, o sea, una mujer que asesina a su hijo en el vientre, pues el padecimiento es espantoso, doctor. Mateo 5:23 dice, te llevará el alguacil al juez, o sea, San Miguel Arcángel a la justicia, el juez te enviará a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, es un sitio donde hay salida, en el infierno no hay salida. El último céntimo, ahí hay que pagarlo todo. Mateo 5:23, los padres de la iglesia dicen que esa cita se refiere al purgatorio. Hay algo que ofrende muchísimo, muchísimo a Dios Padre y es lo que hacemos a través de la palabra. A veces decimos, conocemos de que no matarás, pero matamos con la palabra. Dañamos al otro a través del chisme, a través del invento, a través de la vociferación, utilizando mal nuestra palabra, nuestro lenguaje, porque Dios es creador a través de la palabra. Claro. Cuéntame, Adrianita, ¿de ahí saliste hacia dónde? Bueno, de ahí, por misericordia de Dios y gracias a las oraciones, a San Miguel Arcángel, a nuestro ángel guardián, me veo frente a un tribunal de justicia, llamémoslo así. Son como 12, o sea, es como en un círculo y encuentras muchos como jueces que ellos se encargan como de limpiar y de hacer tu propio juicio, o sea, el juicio frente a los 10 mandamientos. Frente a los 10 mandamientos. Bueno, yo me puse a meditar si eso era teológico, porque todos compareceremos al tribunal de Cristo, pero encontré que sí era teológico. Al principio dudé que sí era bíblico, porque toda teología que se salga de la Biblia es mala teología. Entonces decía, Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes juzgarán las naciones conmigo, ustedes juzgarán. O sea, es una atribución que Jesús le delegó a los apóstoles. O sea, hay un juicio intermedio sobre el Antiguo Testamento, digamos, los 10 mandamientos, para pasar, y sigas en el otro juicio. Sí. Al fin entendí, porque Jesús le dijo, ustedes juzgarán conmigo las naciones. Una delegación de Dios. Y ese juicio precisamente, o sea, nada manchado puede ver a Dios. Eso dice el libro del Apocalipsis, nada manchado puede ver a Dios. Sigue. Y para estar bajo la presencia de Dios Padre a través de su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, pues tienes que estar limpio, ¿no? Entonces, antes de llegar a Él,
pues te hacen un juicio de acuerdo a lo que hiciste día a día en lo que fue tu vida, ¿no? Amaste a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, y se mata con la indiferencia, se mata con cuando hablas mal del otro, se mata cuando simplemente callas en la injusticia. Y cuando dejas la mano suplicante, extendida, dice la Biblia, estás matando a tu hermano, y todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Dice, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Sabes que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera carta de Juan capítulo 3, el que aborrece a su hermano es un asesino, oiga. Bueno. A veces decimos o creemos, no, yo no he hecho mal a nadie, yo le hago bien a todo el mundo, pero entonces dentro de mi corazón llevo resentimiento, llevo odio. Bueno, hay algo muy, muy importante, doctor, y es la parte de honrar a padre y madre, pero no solamente a padre y madre en la tierra, sino también en el cielo. Tenemos una madre celestial y un padre celestial. Claro. Y a veces pensamos que el solo hecho de negar su existencia, el hecho de negar lo que fue y lo que es para nosotros y cómo intercede ante Dios Padre por cada uno de sus hijos aquí en la tierra, pues eso es algo supremamente doloroso. Bueno, ¿y cómo de ese juicio pasaste al otro juicio? Sí, en ese momento entonces ya encuentras algo, es un sitio demasiado lleno de luz, como si estuvieras metido dentro de un diamante y ves una cantidad de rayos de luz del amor de Dios. Es totalmente indescriptible porque en este mundo, pues por lo menos yo no he encontrado algo similar en las diferentes formas de luz que ve uno, ¿no? Pero en ese momento ya llegas a la presencia de Jesús. Jesús es infinitamente amor, es dulzura, es justicia, es un ser maravilloso que permanentemente está también mirando la forma para salvarnos, doctor, porque definitivamente este cuerpo es pasajero. Sí, es como cuando te invitan a una fiesta de disfraces y te dan un disfraz, ¿no? Y dejas el disfraz, la pasas rico, actúas de acuerdo a ese disfraz y después lo dejas y sigues con tu verdadera esencia. Y nuestra esencia indudablemente es una esencia divina. Somos hijos de Dios, doctor. Claro, y bueno, en el juicio con Jesús, ¿cómo te fue? Ya fue muy distinto, ya me dice, nos perteneces, siempre nos has pertenecido, siempre hemos estado contigo, siempre a través del amor infinito del Padre y de mi Santísima Madre. Ella es la que permanentemente intercede por nosotros, a todo momento. Entonces, claro, ya es como decir, Dios mío, gracias porque permitiste que conociera este lugar para dar testimonio, para decirles a mis hermanos, a todos ustedes en el amor de Dios, que no hay cosa más grande que es esa misericordia que Dios Padre ha tenido con nosotros a pesar de todos los errores que cometemos permanentemente desde que somos niños, doctor. Bueno, pero ¿tuviste ese juicio? Sí. ¿Otra vez viste todos los pecados? Todo vuelves nuevamente en retroceso. Vuelves a ver absolutamente todo, te vuelves a meter en el vientre de tu madre. Lo he leído muchas veces, uno visita todo instante de su vida, lo vuelve a ver todo, en un instante. Bueno, ¿y por qué te volvieron a despachar a la tierra? Pues después lo logré comprender, ¿no? En el momento en que Jesús me da una llave, abriendo como la esperanza del amor a todos los que en este momento, pues, con los que he podido de pronto compartir, sobre todo con aquellos que sufren, doctor, con los que sufren más, ¿no? O sea... Tú trabajas en el sur, en Bogotá, en un momento muy difícil, allá en lugares muy duros y muy difíciles, y te ha tocado compartir con mucha gente. Muchísimo, y yo pienso que lo más difícil es perder la chispa del amor con el que nacimos todos.
Y eso se pierde a través del desamor, del dolor, de la violencia, de la violación, de todo lo que hacemos con los niños y las niñas, porque todos pertenecemos a Dios con los jóvenes, doctor. O sea, definitivamente el maligno está arrasando con el amor en el corazón de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y la única manera de contrarrestar eso es a través de la oración, a través del verdadero arrepentimiento, a través del perdón, porque Bueno, qué difícil ¿te llevaron perdonar. de regreso cómo? Empecé nuevamente a tomar mi cuerpo y empecé ya en retroceso hasta el momento en el que me encontraba. Entonces me vuelvo a meter en el vientre de mi madre, después de estar allí, entonces empiezo ya, yo me veía en la cuna, me veía a mis padres, ya me vi en mi época ya de colegio, hasta que llegué ya a tener la edad en la que estaba en el momento del accidente. Y ahí regresaste Ahí otra regreso, vez. nuevamente me voy a meter en el cuerpo, pero la sensación también es una sensación demasiado dolorosa, porque es que tú sientes el dolor del pecado, o sea, tú sientes el dolor de toda esa cantidad de cosas negativas que está envolviendo en este momento nuestro medio, ¿no? Nuestra tierra. Y a partir de eso, entonces, claro, como que, o sea, te duele entrar a tu cuerpo. Además, uno no quiere entrar. Eso ya se no lo he quieres oído entrar. a todos los que han salido y han viajado, le he oído eso. Hay una experiencia que tú no viste en una revista alemana que yo vi en una sala de cirugía, una chica de 23 años en una cirugía de corazón se murió y las cámaras que ellos tienen, que todo lo vigilan los alemanes, vieron el alma de la chica igualita al cuerpo y la cámara fotografió el alma que salía cuando se murió. Uno no Increíble. pierde sus facciones. Increíble, yo vi esa foto, me pareció increíble. Sí. Y los médicos estaban asombrados, pues, de que ellos no creían en eso. Generalmente son bastante escépticos, casi tan escépticos como los teólogos, ¿no? O sea, uno retoma su cuerpo, pero en perfección, doctor. O sea, ya uno no ve, si por ejemplo un niño tiene una discapacidad o si por ejemplo una persona tiene alguna, de pronto, por ejemplo, una ceguera, no. Vuelves nuevamente a retomar tu cuerpo en perfección. Y cuando mejor estás. O sea, es muy lindo porque entender los designios de Dios es algo muy grande, doctor. No, porque muy grande. Morirse 2 veces es muy complicado. Le cuento que, bueno, y fíjate la diferencia entre los 13 años y los 32 años. 32, claro, sí. Ya en esa época la cosa Además era los más médicos dura. no la creían, ¿no? Porque en el momento en que yo vuelvo a mi cuerpo, pues tengo encima mío como a 5 médicos, ¿no? Después tuve el testimonio del médico que me atendió porque ya me daban por muerta y entonces llega un médico de la delegación de Antioquia y dice, ella no se muere y no se muere. Doctor, pero que es que ya no se puede hacer nada, ya está muerta. Doctor, ya no podemos hacer nada. Y el médico decía, no, ella no se muere, ella no se puede morir, no se puede morir. Y estuvo conmigo después de que ya volví en sí, él estuvo acompañándome 24 horas, casi al lado de mi cabeza sin quitarse, y después me decía, no sé, pero usted estaba muerta, usted clínicamente estaba muerta, pero algo me decía a mí allá en mi interior que yo no podía dejarla morir. El Espíritu Santo, Sí. ayudándole para que no... O los médicos tienen un ángel adicional, un ángel de San Rafael, que es medicina de Dios. Sí. Todos los médicos, y ellos no lo saben, además de su ángel de la guarda del nacimiento, Dios les coloca un ángel de San Rafael. Si lo invocan cuando hagan un diagnóstico o una cirugía, van a ser mucho mejores médicos. Y si oran por el enfermo, Eclesiástico 38, cuando el médico ora por el enfermo, Dios escucha su oración. Eclesiástico 38, para que lo escuchen los médicos.
Es bien interesante ese texto. En ese momento era un ángel de Dios, porque ya después comentando todos los médicos que estaban en la delegación, porque era una delegación de deportes de todo el país, y estaban médicos representando a cada uno de los departamentos, ¿no? Y decían, esto es imposible, esto no puede ser, esto no tiene ninguna lógica desde lo científico, desde lo médico. Pero el médico que me asistió me decía, había algo dentro de mí que me decía que yo no podía dejarla morir, sino que yo tenía que estar ahí. Y después yo le decía, doctor, Dios le bendice sus manos. Y bueno, él me miraba, ¿no? Me miraba y me miraba. No lo podía creer todavía. Les cuesta mucho. Cuando encuentro un médico, siempre les regalo el libro de las voces del más allá, que ya tiene 9 ediciones, donde está la experiencia de mucha gente que murió, Santa Teresa, que fue al infierno, y sí. Santa Faustina, que fue al purgatorio, al infierno, al cielo, San Juan Bosco, muchos, la carta desde el infierno, y se la regalo a los médicos, me la entrego, ¿no? Le digo, lea esto para que vea lo que hay más allá. Algunos lo reciben bien y otros con mucho escepticismo, pero esas las experiencias tuyas. Yo he oído varias y he estudiado ese tema, pues escribí ese libro, y la única cosa que no me encajaba era el primer juicio y el segundo juicio, hasta que encontré la frase de Jesús: ustedes juzgarán las naciones conmigo. Vamos a hacer otro paréntesis. Muy bien, sigamos orando por Colombia, ¿no? No nos pase lo de Venezuela, oremos mucho por Venezuela, que está al borde de un conflicto civil. La democracia de Colombia también la veo yo en caída libre, también con una posibilidad también de la caída de esa democracia. Oremos mucho por Colombia, oremos mucho por esta fiesta de los Halloween, que lo llaman la fiesta de los niños. Un día daré una conferencia sobre eso. Es una fiesta satánica y usted lo único que le hace a su niño es una contaminación, hacerle un daño. No lo lleve a esa fiesta. Nosotros el 31 en la Corporación Belén, transversal 22 bis 60 35, haremos una vigilia de oración para reparar todas las atrocidades que se hacen. Ese día se pierden los niños, se contaminan los niños. No los disfrace, dele usted sus dulces y sus caramelos en la casa y alegre la vida, pero no haga esa fiesta, que es una fiesta de origen satánico, que nació con los druidas en Irlanda, sacerdotes satánicos de Irlanda, y se trasladó como algo inofensivo a los Estados Unidos, que nos han transferido esas fiestas satánicas. No lo haga, por favor, no lo haga. Venga a la vigilia en Belén el 31, vamos a hacer una vigilia que aguante hasta las 6 de la mañana. Yo no aguanto, pero otros sí, otros hasta medianoche. Vamos a hacer reparación. Teleamiga los invita a nuestro tercer encuentro Libérame, jornada de oración, sanación y liberación. Invitado especial el padre Juan José Arjona, ya lo conocen, nos acompañó en la oración de la verdadera paz de Colombia, Jericó, quien Dios le ha regalado de sanación y liberación. Domingo 30 de octubre de las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe, calle 170, número 1732. Llame a Teleamiga 516-9007, 516-9007, y adquiera su brazalete en la entrada de Teleamiga Internacional, carrera 134963, o su aporte en efecto y Teleamiga recaudo 1010. No, acuérdese, ese evento es muy importante para que usted asista. Adrianita, muchas gracias. Yo te oí el testimonio antes del programa en estos días y quería verificar si tenía un contenido bíblico, teológico, y es perfecto. Todo eso del purgatorio, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último céntimo. También San Pablo en Corintios habla del purgatorio, ¿no? Como quien pasa a través del fuego. Hay muchas citas del purgatorio en la Biblia. Cuando oraron por el rey Saúl toda la noche, que dice que oraron y ayunaron por los muertos y por Jonatán. De todas maneras es teológico. Lo único que me hizo vacilar fue un poco lo de los apóstoles, los 12 que estaban ahí, y me acordé que Jesús les delegó esa facultad cuando dijo: ustedes juzgarán conmigo a las naciones.
Eso es muy importante. Tenía un amigo que tenía una gran devoción a los apóstoles para que intercedan por nosotros. Recuerden que estamos regalándole la súplica ardiente a los santos ángeles, una poderosa oración, poderosa, la oración del milagro, por Colombia, hay que seguirla rezando con el Santo Rosario, por Colombia, la súplica ardiente de los santos ángeles para que hagan las cosas bien, correctamente, y no vayamos a caer en una trampa. Estoy hojeando el libro de los brujos de Chávez, estoy aterrado cómo se manejó ese país con brujería dirigida desde Cuba, y ojalá no nos pase a nosotros lo mismo. Vimos esa farsa de Cartagena, de la estrella de 5 puntas y el círculo. Uno no sabe qué hacía ahí el delegado, el nuncio del Papa y por qué ningún obispo protestó, pero bueno, estamos en la crisis, estamos en el Jueves Santo, los apóstoles están dormidos, no hablan, no dicen nada, es el tiempo de los laicos. Decía Marta Robán, los laicos salvarán la iglesia. Es el tiempo de los laicos. Monseñor Alfonso Uribe insistía en eso, que era el tiempo de los laicos y que los laicos salvarían la iglesia. Te damos gracias, Señor, por este programa, por este testimonio de nuestra querida Adrianita. Es un hermoso testimonio de las 2 veces que el Señor la llamó y la regresó. Hemos oído cosas muy semejantes, cosas maravillosas. Te damos gracias, Señor, por ella y por permitirle venir aquí y dar el testimonio para que muchas naciones lo escuchen. Señor, tú tenías este momento para ella y este momento para nosotros, para conocer esto. Oramos más por Colombia, Señor, y pedimos por Colombia sea sellada con tu sangre, Señor. Y ojalá en cada departamento, Señor, haya un sacerdote que invoque el Santo Ángel de la guarda del departamento y rece un exorcismo por su departamento, como el Señor se lo pidió a un amigo mío. Y oremos por Colombia y cada uno ore por su departamento. El Señor los bendiga y les dé su paz, su amor y su misericordia siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Adrianita.